Un paciente con un LDL de 54 miligramos por decilitro, aparentemente en objetivo terapéutico, vuelve a ingresar por un nuevo evento coronario. ¿Es esto un fracaso terapéutico o es que estamos mirando solo la punta del iceberg? Detrás de este escenario se esconde la denominada ilusión del LDL controlado. Y es que la evidencia creciente de que alcanzar los objetivos de colesterol, aunque esencial, no siempre es suficiente para evitar nuevos eventos. La lipoproteína A, la inflamación vascular y otros factores emergentes están ampliando nuestra comprensión del riesgo cardiovascular global. Cardio Podcast. Novedades científicas y actualidad clínica de la mano de expertos de la especialidad. Suscríbete al canal Cardio Podcast y escúchanos en Google, Apple y Spotify. Hola, bienvenido a Cardio Podcast, una actividad de la Sociedad Española de Cardiología coordinada por su grupo de jóvenes cardiólogos. Soy Gemma Romero, Jesús Nicolás en la realización y Margarita Calvo López, cardióloga en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, modera el episodio de hoy. Hola, Marga. Hola, Gemma, encantada de estar aquí otra vez en Cardio Podcast. Hoy nos propones analizar el concepto de riesgo global. Así es, Gemma. Los datos son claros. Controlar solo el LDL reduce el riesgo entre un 25 y un 35%, pero nos deja un 65-75% de riesgo restante, mal llamado residual, que deberíamos empezar a denominar riesgo global. Para desgranar este concepto, contamos hoy con expertos que nos ayudarán a mirar más allá de la cifra de colesterol convencional. Cardio Podcast, episodio realizado con la colaboración de Recordati. El contenido de este episodio está dirigido a profesionales sanitarios con capacidad de prescripción de medicamentos. Pues vamos a presentar ya a los invitados que nos acompañan en nuestro estudio Cardio Podcast. Diana Domingo Valero, cardióloga en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Hola, Diana. Muchas gracias, Gemma. Un placer estar aquí. María Jesús Espinosa Pascual, cardióloga en el Hospital Universitario de Getafe, en Madrid. Bienvenida. Muchas gracias. Y Alejandro Gadella Fernández, cardiólogo en el Hospital Universitario de Toledo. Un placer tenerte de vuelta por Cardio Podcast. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, es un placer estar aquí con estos expertos, amigos, compañeros. Y vamos allá con el primer bloque. Vamos a hablar del nuevo mapa del riesgo global. Y es que, Ale, empezamos por ti. ¿Qué otros actores hay en este papel del riesgo global aparte del LDL? Bueno, pues realmente como actor, si miramos ya el LDL, que es una partícula que lleva ApoB, ¿no? Pues habría que incluir el restante de partículas que llevan ApoB, que tienen potencial aterogénico, ¿no? Y dentro de este grupo de partículas que tienen ApoB, pues hay dos, yo creo que un grupo y otra, que habría que comentar con detalle, ¿no? El primero sería el grupo de las partículas ricas en triglicéridos. Este grupo es muy interesante porque es un nexo común además con la enfermedad cardiometabólica y con la inflamación, ¿no? Y es que muchas veces cuando vemos los triglicéridos altos en la analítica, realmente lo que están reflejando es que este subgrupo de partículas que llevan ApoB pues están elevadas. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues cuando tenemos triglicéridos altos, en un porcentaje muy alto de las veces se debe a resistencia a la insulina, ¿no? En situación de resistencia a la insulina sabemos que tenemos pues, un aumento de los ácidos grasos libres desde los adipocitos, un aumento de la síntesis también de VLDL y tenemos un menor aclaramiento por menor función de la lipoproteína lipasa, ¿no? Entonces, en este contexto, pues tenemos ese fenotipo que ya escuchamos hablar con frecuencia de la dislipemia heterogénica, ¿no? De HDL bajo, LDL pequeñas y densas y triglicéridos elevados, que son realmente el síntoma de eso, de la resistencia a la insulina o del contexto proinflamatorio, ¿no? Entonces, ¿qué otro actor tenemos aquí? Pues precisamente eso, la resistencia a la insulina por un lado y la inflamación por el otro, que lo vamos a ver o que su manifestación van a ser a nivel lipídico, pues la elevación de estas partículas ricas en triglicéridos, ¿vale? ¿Y cómo podemos modular esto? Bueno, pues ya sabemos que hay terapias antiinflamatorias que podemos utilizar, pues desde la colchicina, terapias ya más específicas, que seguro que luego profundizamos en ellas, o los propios fármacos hipolipemiantes, que tampoco me quiero extender demasiado, pero sí comentar que la resistencia a la insulina también la podemos tratar, y es que tenemos hoy fármacos como los semaglutide o tirzepatide, los derivados de la sincretina, que actúan a este nivel, ¿no? Y el otro actor importante que lleva también ApoB es precisamente la LPA, ¿no? que es archiconocida estos días, determinada genéticamente como uno de los factores aislados que más relación tiene con la aterosclerosis.
y que además porta también una molécula de APOA que a veces se nos olvida, justo este último actor, que es la vía trombótica, ¿no? Que parece cuando hablamos de riesgo global que se nos olvida, pero el Pegasus, el COMPAS son estudios que demuestran que también pueden tener utilidad por esa vía, ¿no? Quién sabe si algunos fármacos nuevos en breve. Y ya por último, y para cerrar, pues si quisiéramos tener algo que sea antiinflamatorio, que module la resistencia a la insulina y que module también este equilibrio hemostático fibrinolítico, pues sería, si fuera un fármaco sería ideal, ¿no? Pero sabemos que el ejercicio físico, la capacidad funcional, el VO2, barriendo ya para casa del todo, pues desde luego son parte y hay que incluirlos dentro de este riesgo global porque actúa a todos estos niveles. Completamente de acuerdo, Ale. Y María, una cosa, ¿qué marcadores tenemos en la analítica para poder identificar estos tipos de riesgos, estos actores principales? A ver, durante muchos años, ¿no? Como estamos diciendo, nos hemos centrado casi exclusivamente en la analítica del colesterol LDL. Y sigue siendo fundamental, pero para identificar el riesgo global hay muchos más marcadores, ¿no? Uno de ellos, la lipoproteína A, que como ya ha comentado Ale, una partícula con una importante base genética, ¿no? Que puede aumentar el riesgo cardiovascular independientemente de los niveles de LDL y que se recomienda medir al menos una vez en la vida. Otro marcador que encuentro especialmente interesante es la proteína C reactiva, ultrasensible, que nos permite estimar, ¿no? El grado de inflamación y que cada vez entendemos mejor que la aterosclerosis no es solo una enfermedad del colesterol, sino también una enfermedad inflamatoria. Y podemos encontrar pacientes con un LDL perfectamente controlado, pero con una inflamación persistente, ¿no? Que sigue favoreciendo la progresión de la aterosclerosis y la aparición de nuevos eventos cardiovasculares. Y es que la PCR ultrasensible ha demostrado un importante valor pronóstico, tanto en prevención primaria como secundaria, hasta el punto de que algunos estudios han mostrado una capacidad predictiva comparable, incluso superior a la del LDL, a la de la lipoproteína A, y en la práctica clínica consideramos que valores inferiores a 1 miligramo litro de PCR ultrasensible indican un bajo riesgo inflamatorio. Entre 1 y 3, un riesgo intermedio, y por encima de 3 ya se consideraría un riesgo elevado. Ya si nos salen unas cifras superiores a 10 miligramos litro, nos estamos obligados a descartar algún proceso inflamatorio agudo, ¿no? y repetir la determinación. Ya estaríamos fuera del ámbito crónico, por así decirlo. Otro componente importante, ¿no? del riesgo residual que ha comentado ya Ale, pues son los triglicéridos y las partículas remanentes, especialmente frecuente encontrarlas elevadas en pacientes con diabetes, con obesidad, con síndrome metabólico. Y por supuesto, aunque no sean marcadores analíticos, pues no podemos olvidar la obesidad y el síndrome metabólico, ¿no? Que no son como tal unos parámetros que podemos encontrar en la analítica, pero que reflejan un estado de inflamación crónica de bajo grado, de resistencia a la insulina, de alteraciones lipídicas que nos aumentan ese riesgo cardiovascular y que tenemos que tener en cuenta. Estupendo, María. Y Diana, ¿qué ruta o circuito recomendarías a nuestros compañeros médicos para definir este riesgo global en prevención secundaria? Pues mira, Marga, yo creo que Alejandro ya nos ha presentado el cóctel metabólico que tenemos delante cuando nos enfrentamos a un paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y todos los actores que juegan papel en ese cóctel metabólico. María nos ha hablado de los marcadores, pero quizá queda la parte más compleja, que es la gestión crónica del riesgo cardiovascular global de ese paciente. Y si queremos hablar de esa gestión crónica, tenemos que hablar de transiciones y tenemos que hablar de circuitos y de cómo intentar optimizar tanto las transiciones como los circuitos. Si pensamos en el viaje que sigue nuestro paciente con un síndrome coronario agudo, la primera transición muy importante, sería la transición al alta del evento, ¿no? La transición del alta hospitalaria. Ahí, evidentemente, las unidades de rehabilitación cardíaca tienen un papel primordial. Todos sabemos que son coste efectivas, tienen el mayor nivel de recomendación en guías de práctica clínica, consiguen que los pacientes lleguen a objetivo de control de factores de riesgo en unas tasas muy superiores a las objetivadas en la práctica real. Todo esto gracias a un trabajo interdisciplinar y a un seguimiento estrecho. Pero claro, aquí hay un reto estructural muy evidente. Realmente, cuando uno mira los datos europeos, menos de un 30% de pacientes que deberían ir a una unidad de rehabilitación cardíaca realmente acceden. Y podríamos hablar de las barreras, que son múltiples. Hay barreras estructurales, hay barreras de recursos, incluso a veces hay barreras geográficas. Para intentar soslayar de alguna forma esas barreras, surgió desde hace muchos años y es una realidad en prácticamente en todas las unidades de rehabilitación cardíaca, la telerehabilitación cardíaca, ¿no? Que nos permite, sobre todo en modelos híbridos, ampliar el abanico, la oferta a estos pacientes que no acceden de forma convencional a las unidades de rehabilitación cardíaca.
Pero luego llega una segunda transición, que si cabe es más compleja que la primera, que es el alta de la unidad de rehabilitación cardíaca o el alta de una consulta de cardiología, el alta atención primaria. Yo creo que esto es un punto crítico y desde luego no puede ser una transición pasiva, tiene que ser una transferencia activa. Idealmente, y esto depende de cada región, de cómo se organice cada región, yo creo que para que esta transferencia activa fuese efectiva, una muy buena idea sería que en cada centro de salud tuviéramos un referente para estos pacientes, un médico de atención primaria que atendiera a estos pacientes que vamos a dar de alta de rehabilitación cardíaca, más que nada para que el diálogo fuera fluido. Siempre las cosas son más fáciles si nos ponemos cara y nombre. En ausencia de este referente, pues una buena idea y casi obligación, diría yo, es que al alta de nuestras consultas de cardiología o rehabilitación cardíaca el paciente tenga un documento hecho a medida, es decir, en el que valoremos y reflejemos todos estos componentes del riesgo cardiovascular global, los objetivos que hemos logrado en todos ellos, en qué objetivo hay que estar más encima en el seguimiento a largo plazo porque quizás es el objetivo predominante en el paciente. Eso por un lado. Por otro lado, en esta fase crónica, y en todas, pero especialmente en esta fase crónica, el papel de la enfermería. Aliados fundamentales, repito, en todas las fases del proceso asistencial, pero más en esta fase crónica. Establecer sistemas de alerta que permita al médico de atención primaria identificar de forma rápida aquel paciente que en prevención secundaria se te ha ido de objetivos. Incluso, y eso lo estamos llevando a cabo en nuestro medio, implementar sistemas que permitan de forma automática determinaciones de perfiles lipídicos y de hemoglobina glicosilada en pacientes en prevención secundaria que llevan más de un año sin estas determinaciones. Y por último, pero no menos importante, también tienen que existir circuitos reversos, es decir, que atención primaria tenga una accesibilidad rápida y fácil a cardiología. Y para eso contamos con la telemedicina. Yo creo que es un aliado que estamos utilizando todos, ¿no? Si un paciente necesita terapias dirigidas a PCSK9 que un compañero de atención primaria no puede pautar, que sepa que hay un circuito ágil por el que el cardiólogo le va a responder de forma casi inmediata, ¿no? Y yo creo que esos son los principales retos y algunas de las alternativas que propongo, aunque evidentemente esto hay que adaptarlo a cada región porque creo que nuestras realidades probablemente son muy diferentes. Yo creo que también es un reto como integrante de las unidades de rehabilitación cardíaca que efectivamente yo creo que sí que los objetivos se alcanzan mejor, sobre todo en el LDL, ¿no? Para los datos publicados es verdad que uno analiza los datos de las unidades, por lo menos de la nuestra, y es verdad que son bastante mejores que los que dicen a corto plazo por lo menos o a medio plazo. Pero yo creo que en el resto de factores de riesgo global que estamos hablando, ahí la consecución de objetivos es diferente a tal, porque el manejo de la obesidad yo creo que es mejorable en general en las unidades de rehabilitación y bueno, pues las tasas de utilización de fármacos como el icosapentotil o de otros fármacos yo creo que sí que tenemos que mejorar en las unidades. Y luego yo creo que, o sea, totalmente de acuerdo con lo de los circuitos, la verdad. La otra herramienta igual, la tecnología, que lo has dicho con los sistemas de alerta, ¿no? Yo creo que tenemos que aliarnos ahí como sea porque el volumen cada vez es mayor y puede ser una herramienta súper útil. Estás escuchando Cardio Podcast. Continuamos en Cardio Podcast con Diana Domingo, María Jesús Espinosa y Alejandro Gadella analizando cómo redefinir el riesgo cardiovascular más allá del LDL. Marga, pasamos a la segunda parte del episodio. Sí, y en este segundo bloque me gustaría que hablemos de soluciones. En el campo de los triglicéridos, una de las partículas que parece haber cambiado el paradigma es el icosapento de etilo. ¿Qué diferencia tiene esta molécula respecto a los suplementos de omega 3 convencionales, María? ¿Qué propiedades tiene? Pues es una pregunta muy, muy importante, Marga, porque muchas veces se tiende a pensar que todos los omega 3 son iguales, y no es así. El icosapento de etilo es una formulación altamente purificada de EPA, del ácido eicosapentanoico, que es un ácido graso omega 3 específico con una pureza superior al 96% y sin cantidades detectables del DHA, que es el ácido docosahexanoico. Y esta característica es lo que le diferencia de otros suplementos nutricionales de omega 3 que suelen contener mezclas variables del EPA y del DHA y que no han demostrado de una forma tan consistente una reducción de eventos cardiovasculares en los ensayos clínicos de gran tamaño, ¿no? De hecho, el icosapento de etilo es la única formulación hasta ahora que está basada exclusivamente en EPA y que ha demostrado reducir de forma significativa los eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo tratados con estatinas y con triglicéridos elevados.
Y además, hoy sabemos que sus beneficios van mucho más allá de la reducción de los triglicéridos, ¿no? Porque el EPA tiene una estructura molecular que es diferente a la del DHA y que le permite incorporarse de forma eficaz a las membranas celulares y ejercer múltiples efectos que son beneficiosos, ¿no? Incluyendo acciones antiinflamatorias, también antitrombóticas y antioxidantes. Y contribuye de esa manera a mejorar la función endotelial y a estabilizar la placa aterosclerótica, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender por qué los beneficios que se observan en los estudios son mayores, ¿no?, de lo que esperaríamos únicamente por la propia reducción de los triglicéridos. Y es que probablemente estemos actuando simultáneamente sobre varias vías implicadas en la aterosclerosis y en la vulnerabilidad de la placa. Estupendo, María. ¿Y en qué se traducen todas estas propiedades a nivel de eventos y a nivel de estabilización de la placa, Diana? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, si hablamos de eventos tenemos que irnos al principio. Y el principio es el REDUCE-IT. El REDUCE-IT, como todos sabéis, es el ensayo pivotal de icosapento de etilo. Se publicó por allí por el 2019. Incluyó a un poquito más de 8.000 pacientes, 70% en prevención secundaria, 30% en prevención primaria, diabéticos con algún factor de riesgo adicional, que estaban en tratamiento con estatinas, que tenían un LDL aceptablemente controlado, digámoslo así, entre 40 y 100 miligramos decilitro, y triglicéridos elevados, entre 135 y 499 miligramos. Estos pacientes se aleatorizaron a icosapento de etilo 4 gramos al día o placebo y se evaluó un endpoint primario de eficacia que incluía 5 ítems: mortalidad cardiovascular, ictus no fatal, infarto no fatal, angina inestable y revascularización coronaria. Los resultados, la verdad es que fueron absolutamente abrumadores y espectaculares, si podemos definirlo así, porque la verdad es que en el brazo de icosapento de etilo hubo una reducción de riesgo relativo del 25% de este endpoint primario combinado, con un NNT de 21. Y esto generó muchas preguntas, porque cuando uno se ponía a pensar por qué icosapento conseguía lo que otros fármacos como los fibratos, que reducían los triglicéridos, no habían conseguido, pues nos encontramos con un mar de posibilidades con este fármaco que María ya nos ha adelantado, y entre ellas pues reducciones, por ejemplo, en el REDUCE-IT de casi un 40% de la PCR ultrasensible. Los fibratos subían la ApoB y, sin embargo, icosapento de etilo no. Empezamos a buscar explicaciones. Pero es verdad que la guinda del pastel, a mi juicio, vino un año después con la publicación de un ensayo clínico mecanístico que fue el EVAPORATE. El EVAPORATE incluyó aproximadamente a 80 pacientes con enfermedad arterial coronaria diagnosticada a través de TAC coronario, y lo mismo, estaban en tratamiento con estatinas y tenían triglicéridos fuera de rango. Se aleatorizaron de nuevo a icosapento o placebo y de nuevo los resultados, pues la verdad es que fueron espectaculares. Se hacía un TAC a los 9 meses, otro a los 18 meses, y en el grupo de icosapento de etilo a los 18 meses había una reducción de la progresión del volumen de placa de baja atenuación, que es esa placa que no nos gusta, esa placa inestable, con un core necrótico, con mucho componente lipídico, pero no solo eso. En el brazo icosapento de etilo había una regresión. Ya no es que no progrese, es que hay una regresión de la placa de ateroma de baja atenuación en torno a un 17%, mientras que en el brazo de placebo había una progresión de la placa. Con lo cual yo creo que el EVAPORATE vino a confirmar con un ensayo mecanístico pues todas esas propiedades pleiotrópicas completamente ajenas a la reducción de triglicéridos que hacen del fármaco un fármaco con ese beneficio cardiovascular. Impresionantes resultados. ¿Y tenemos que tener algún tipo de precaución con este fármaco para los que no estén todavía familiarizados? A ver, Marga, yo creo que los que utilizamos el fármaco con frecuencia nos sentimos muy cómodos utilizando. En realidad es un fármaco muy seguro, en general bien tolerado, tiene la historia de la posología, que es verdad que son 2 cápsulas cada 12 horas, pero sí que quiero remarcar de forma rápida un par de eventos adversos que además han tenido pues bastante trascendencia, ¿no? Una de ellas es la aparición de fibrilación auricular y flúter auricular. En el REDUCE-IT, si mal no recuerdo, la incidencia fue significativamente mayor en el grupo icosapento frente al placebo, 3,1 versus 2,1%. Es verdad que los mecanismos por los cuales explicamos este aumento de aparición de fibrilación auricular no están muy claramente establecidos. Como decía María, por la estructura de icosapento de etilo parece que es capaz de integrarse en las bicapas de fosfolípidos de las membranas, y esto podría alterar un poquito la configuración de los canales de calcio tipo L y de los canales de sodio, aumentando el riesgo de reentrada como mecanismo de fibrilación auricular, y también que icosapento de etilo tiene un efecto vagotónico, lo cual también a dosis altas favorecería estos episodios de fibrilación auricular. Pero lo que a mí me importa como clínica es qué pasó con esos pacientes que tomaron icosapento de etilo e hicieron fibrilación auricular o flúter. Y lo cierto es que cuando tú analizas ese subgrupo de pacientes, el beneficio clínico neto del icosapento de etilo se mantuvo intacto.
Es verdad que hicieron más fibrilación auricular, pero tuvieron menos eventos adversos cardíacos mayores, entre ellos ictus, que realmente es lo que nos preocupa, ¿no?, en un paciente que hace fibrilación auricular. Con lo cual, si ponemos en la balanza riesgo-beneficio del fármaco en esta población, sin duda la balanza se inclina a favor del beneficio de icosapento de etilo. Y como segundo evento, los sangrados. Hombre, evidentemente esto es un evento inherente al mecanismo de acción del fármaco, lo ha comentado María. Es un inhibidor competitivo del ácido araquidónico y por la vía de la ciclooxigenasa se genera menos tromboxano, con lo cual tiene un efecto antitrombótico, que nos viene muy bien para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Pagamos el peaje de los sangrados. Pero a mí me dejó muy, muy tranquila el subanálisis del REDUCE-IT postsíndrome coronario agudo reciente, en los 12 primeros meses, porque era la población más caliente. Es decir, tengo a un paciente que está el 70% doble antiagregado, algunos anticoagulados y con un antiagregante, y les voy a dar icosapento de etilo. ¿Cómo va a funcionar aquí? ¿Va a aumentar el riesgo de sangrado clínicamente relevante o grave? Pues realmente no. No es que el beneficio clínico se mantuviera, es que funcionó todavía mejor en el subanálisis de postsíndrome coronario agudo reciente que en el REDUCE-IT pivotal. Con lo cual vuelvo a lo mismo, balance riesgo-beneficio en términos de sangrado a favor del beneficio sin duda de uso de icosapento. Interesantísimos resultados del REDUCE-IT, del icosapento de etilo, y vamos a pasar ahora a otro tipo de riesgos. Hemos hablado antes del riesgo asociado a la LPA, del riesgo inflamatorio. ¿Qué novedades nos cuentas respecto a esto, Ale? Pues bueno, de LPA todos estamos esperando, ¿no?, los resultados del estudio Horizon con pelacarsen. Sabemos que todos estos fármacos reducen la LPA, ¿no?, por encima del 80% todos los fármacos que están a punto de salir o terminando los ensayos y demás, pero la pregunta es si de verdad son capaces de reducir eventos. Entonces, bueno, ya opinión personal, pero es sospechoso que hayan retrasado ya la publicación de los resultados. Entonces, habrá que ver, porque igual los resultados no son positivos. A lo mejor en un subgrupo concreto, ¿no? Igual hay subgrupos, igual hay tal. Es verdad que es una cohorte ya muy bien controlada y tal, y son difíciles, ¿no? Pero el nivel de LPA también es un poquito más bajo que el resto de los estudios. Pero bueno, sí, yo creo que es la gran pregunta que tenemos todos en el aire. Creo que se ha hablado que se publicarán en la AJA de este año. Luego tenemos, pelacarsen es un oligonucleótido antisentido y se administra mensualmente, pero luego hay otros fármacos que se están estudiando que son siRNA, ¿no?, ARN de interferencia, como el pasirán y el lepodisiran. Estos se administran o trimestral o semestralmente y bueno, pues también reducen mucho la LPA por encima del 90%. Está por ver también los resultados en cuanto a los eventos. Solo por comentaros que las cohortes que se incluyen son un poco diferentes, porque hasta el Aclain y luego ya el MUV, que es con Muvalaplin, un fármaco oral contra la LPA, no se incluía prevención primaria. Y esto sí que incluye en prevención primaria. Yo creo que va a ser interesante los resultados ahí. Es verdad que es una prevención primaria plus, ¿eh? Una prevención primaria 1.5, porque gran parte de los pacientes tienen aterosclerosis subclínica. Y luego a nivel de inflamación, pues después de el canakinumab, ¿no?, que no llegó a buen puerto, y de la colchicina, que seguimos teniendo dudas si tenemos que utilizarla o no realmente, y no ni mucho menos está generalizado su uso, pues parece que las terapias anti-IL-6 son las más prometedoras, ¿no? Ahí me cuesta decirlo, pero ziltivekimab parece que es el primero que tendrá resultados este año. Y no quería dejar de aprovechar también para decir que, y hablando de los otros actores y de inflamación, pues fijaros que retatrutide reduce más del 60% la PCR ultrasensible también, ¿no? Entonces, bueno, son fármacos antiinflamatorios también, en cierta medida, que tienen otros efectos a nivel cardiovascular. Fenomenal, Ale. Y finalmente, para todos, ¿qué mensaje final daréis para aumentar la concienciación en los profesionales de valorar y tratar este riesgo global? ¿Qué me podéis decir cada uno? A ver, yo diría que el principal mensaje es que no debemos conformarnos con alcanzar únicamente el objetivo del LDL. O sea, hemos aprendido a tratar el colesterol y eso está muy bien, o sea, ha supuesto uno de los mayores avances, ¿no?, en prevención cardiovascular, pero ahora el reto es identificar y tratar el riesgo que permanece cuando el colesterol ya está controlado, ¿no? Que podemos tener pacientes con un LDL perfectamente controlado y seguir observando eventos cardiovasculares, como estamos comentando, porque persisten otros mecanismos implicados, como la inflamación, ¿no?, que hace que la aterosclerosis pueda seguir avanzando y, por tanto, biomarcadores que tenemos que podemos ya medir, como la PCR ultrasensible, no sustituyen al LDL, pero son complementarias, o sea, nos aportan una información que nos ayuda a identificar esos pacientes de alto riesgo que de otra forma pues pasarían desapercibidos. Entonces, yo creo que deberíamos medir todos estos marcadores que estamos comentando.
Yo estoy totalmente de acuerdo y eso, sumarle un poco a esto que hemos dicho de, por supuesto, los fármacos son súper importantes, pero bueno, acordaros de este parte del riesgo global. Mientras tenemos sitios y centros donde todavía no está disponible la PCR ultrasensible, todos tenemos cinta métrica, yo creo que el abordaje no farmacológico y farmacológico de la obesidad y del ejercicio físico, yo creo que eso está en nuestras manos y está a veces infrautilizado por nosotros, ¿no? Entonces, mientras esperamos los resultados de estos fármacos para estos nuevos actores, pues vamos a ir haciendo eso, que eso ya funciona y lo sabemos y no lo hacemos. Pues yo, para cerrar, creo que en riesgo cardiovascular avanzamos hacia una medicina personalizada. Y yo siempre pienso que igual que, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca fenotipamos a los pacientes, ¿no? Y decimos fenotipo congestión tisular, fenotipo... Pues yo creo que en la enfermedad cardiovascular aterosclerótica el futuro va por ahí. Es decir, vamos a hacer un traje a medida del riesgo cardiovascular de todos nuestros pacientes y diremos, pues mira, este paciente ha tenido un infarto y tiene un fenotipo fundamentalmente trombótico. Voy a abordar todos los componentes del riesgo cardiovascular global, pero voy a centrarme de forma muy específica en ese riesgo trombótico. Igual prolongo la doble antiagregación. O mira, este tiene un fenotipo muy inflamatorio, la PCR ultrasensible está persistentemente elevado. Este no se puede ir sin colchicina. Es decir, que creo que avanzamos hacia eso, hacia el fenotipado específico de los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y por cerrar con icosapento de etilo, que en realidad es un fármaco del que hemos hablado en la segunda parte, yo siempre digo que utilizando la puerta de entrada de los triglicéridos, que realmente para mí es la puerta de entrada del fármaco, podemos utilizar el fármaco que en ficha técnica, en informe de posicionamiento, sirve no para reducir los triglicéridos, sino para conseguir beneficio cardiovascular a través de todas las propiedades y de toda la actuación a nivel de riesgo cardiovascular global que el fármaco tiene. Con este mensaje final de Diana llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a ti. Alejandro. Muchas gracias. Y María Jesús. Muchas gracias. Cardiopodcast, episodio realizado con la colaboración de Recordati. El contenido de este episodio está dirigido a profesionales sanitarios con capacidad de prescripción de medicamentos. Y Marga, ya para terminar, ¿qué mensaje nos apuntamos a modo de conclusión de todo lo que habéis comentado? Pues Gema, como conclusión, es que no podemos conformarnos con un LDL objetivo si ignoramos que el paciente tiene obesidad, tiene inflamación persistente o unos triglicéridos elevados. Redefinir este riesgo cardiovascular es dejar de mirar solo esta punta del iceberg y empezar a tratar el riesgo global de forma personalizada. Quería agradecer especialmente a nuestros invitados expertos su participación en este episodio. Muchas gracias. Pues muchas gracias también a ti, Marga, por esa conclusión final, por moderar este episodio. Lo añadimos a la playlist que podéis encontrar completa en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y recordad que en la web secardiología.es podéis encontrar además la bibliografía recomendada de cada episodio. Hasta el próximo. Cardio Podcast, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.